En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Compras Públicas Estratégicas CPE para el sector de refrigeración y aire acondicionado RAC. El objetivo de este webinar es compartir conocimiento sobre los criterios ambientales y sociales aplicables en el sector de refrigeración y aire acondicionado con el fin de mejorar la calidad ambiental y la eficiencia energética. Para darles la bienvenida, primeramente vamos a darle la palabra al señor Andrés Chinchilla Córdoba, quien es el encargado de la Unidad de Producción y Consumo Sostenible de la Dirección General de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy en representación de la DIGECA. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes en este tema tan importante y que es un tema fundamental para dirigirnos hacia una economía más resiliente y climáticamente responsable. Nosotros como Estado tenemos esa posibilidad de influir positivamente en el mercado de las decisiones en las compras que se realizan. Por lo tanto, hay que visualizar cómo cada compra es una oportunidad estratégica para alinear estas inversiones con los compromisos ambientales y sociales. Específicamente en el tema de los criterios ambientales, en lo que es la adquisición de los sistemas de refrigeración y climatización, podemos usar tecnologías diferentes y que nos permitan emplear gases refrigerantes con bajo potencial de agotamiento de ozono y bajo potencial de calentamiento global, lo que es una vía, pues por decirlo así, de alguna manera directa al cumplimiento del Protocolo de Montreal y el Acuerdo del París, perdón, que son pilares fundamentales en lo que son pues nuestras agendas políticas ambientales de manera internacional. Asimismo, pues estos criterios, si se le suman la eficiencia energética, estaríamos promoviendo una mayor protección a la atmósfera y en general al ambiente, y pues también de esta manera logramos optimizar los recursos públicos. Y esto, pues, ¿cómo lo hemos traducido a nivel operativo? En la reducción de consumo eléctrico, en los menores costos de operación y también, pues, una huella ambiental significativamente más baja a lo largo del ciclo de vida de, pues, estos productos que adquirimos. A nivel país, Costa Rica pues se ha posicionado como un país pionero en sostenibilidad y en este sentido el hecho de que pues podamos trabajar por medio de las compras del Estado con una herramienta pues más fuerte y más potente en estos sentidos nos permite la adquisición de tecnologías limpias y podamos impulsar una oferta de productos sostenibles desde la innovación empresarial, enviando esa señal al mercado de que pues buscamos tener un futuro bajo en carbono y eficiente en recursos. Desde el Ministerio reafirmamos nuestro compromiso a este tipo de iniciativas de algunas instituciones que ya han venido trabajando en estos procesos y apoyamos el insumo que nos dan las cooperantes, en este caso como la GIZ, a través de proyectos como el proyecto Acalvans y trabajamos de la mano pues con el Ministerio de Hacienda como ente rector en la compra pública y otros ministerios aliados como es el MEIC y el Ministerio de Trabajo. Como un trabajo final, hemos elaborado un conjunto de herramientas técnicas y criterios que puedan ser de referencia para sus compras y sus ejes estratégicos en lo que es la compra y adquisición de equipos refrigerantes y de aire acondicionado. Finalmente, agradecemos el apoyo que nos han brindado todas estas iniciativas y motivarlos a las instituciones presentes hoy y que puedan haber estos insumos a sumar esfuerzos y convertir cada proceso en una compra de decisión que nos permita tener un futuro sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Andrés, por sus palabras. A continuación, le damos la palabra a la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Gracias, Silvia. Buenas tardes. Primero agradecerles a todos los que están en este momento conectados viéndonos en este evento, en este webinar, y agradecer primero a GIZ, como siempre, el apoyo que nos da para realizar este tipo de iniciativas. También al MINAE por estar aquí presente y el Ministerio de Trabajo en este momento para compartir ciertas recomendaciones de la compra pública estratégica enfocada a la compra de lo que es
refrigerantes y aires acondicionados. Como muchos de ustedes saben, el año pasado se emitió el Manual de Implementación de la Compra Pública Estratégica, donde cada ámbito tiene su guía. Se han dado recomendaciones y para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo el conocimiento de todos los operadores de la compra pública. Como bien decía Andrés, el trabajo continuo de poder incrementar el conocimiento en la materia es un esfuerzo de todos los que estamos interesados en seguir alcanzando objetivos trazados por el país. Tenemos estos compromisos que mencionaba el compañero del MINAE, y por supuesto que la Dirección de Contratación Pública, como ese brazo ejecutor de la compra pública, lo que debe de hacer es crear esos espacios para que los operadores realicen bien los pliegos de condiciones, adquieran productos que definitivamente puedan generar un impacto positivo para el país. Decíamos que la compra pública, en general, tiene ese poder de cambio transformador. En estos días sale ya lo que es el informe de la Autoridad de Contratación Pública. Y ahí estamos dando a conocer que el año pasado las compras públicas representaron más del 8,5% del Producto Interno Bruto. Es bastante significativo ese porcentaje. Y definitivamente que las compras públicas no deben de quedarse simplemente para abastecer esas necesidades institucionales. Lo he reiterado en varias ocasiones. La compra pública debe de contribuir a ese desarrollo económico, social y, por supuesto, a proteger al ambiente. Debemos de dar el ejemplo desde nuestras instituciones en hacer compras públicas inteligentes, eficientes en el gasto y, sobre todo, que contribuya realmente al logro de todos esos objetivos. De mi parte, agradecerles la participación activa que ustedes siempre tienen en todos esos eventos y estamos realmente aquí para seguir construyendo juntos. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, doña Yesenia. Ahora quiero presentarles a las personas que tienen a cargo la exposición en este webinar. Ellos son la señora Gloriana Chavarría Solís, quien trabaja en la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ Centroamérica como asesora técnica punto focal en Costa Rica del proyecto EcoAdvance, etiquetado y compras públicas sostenibles. El señor Marco Vinicio Chinchilla Salazar, quien labora en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, DIGECA, del Ministerio de Ambiente y Energía, como responsable del programa de etiquetado ambiental. También el señor Eduardo Gamboa Valverde, que trabaja en la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como jefe del Departamento de Recreación, Promoción y Asistencia Social al Trabajador, y quien se encuentra también a cargo de la coordinación de la Secretaría Técnica Especializada del Sistema de Reconocimientos Sociolaborales. A partir de este momento le damos la palabra a doña Gloriana para que por favor inicien con su presentación. Muchas gracias, Silvia. Voy a compartirles mi pantalla y les agradezco si me confirman que la pueden ver Si la vemos, correctamente. solo falta ponerla Vamos a como ver. presentación. Listo, ahora sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. De mi parte, yo voy a dar una pequeña presentación introductoria sobre algunas consideraciones sociales y ambientales que podemos tener en cuenta a la hora de hacer una contratación pública hacia bienes, obras o servicios que estén relacionados con el sector de refrigeración y aires acondicionados. Y más adelante, tanto don Marco como don Eduardo van a entrar un poco más en detalle sobre cada uno de estos aspectos. ¿Qué temas voy a comentarles hoy? Primero ver un poco generalidades sobre el sector RAC, datos globales y nacionales que vamos a ver a lo largo de la presentación, que sobre todo queremos destacar un poco la importancia que puede tener este sector en temas de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista social como el punto de vista ambiental. Y luego un pequeño repaso sobre cuáles medidas se pueden tomar y ya se están tomando para reducir estos impactos y que desde las diferentes administraciones públicas podemos ir tomando en consideración.
Entonces, primero cuando conversamos sobre el sector RAC, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de refrigeración y aire acondicionado. Esas son las siglas que a veces uno puede confundirse un poco con la gran cantidad de siglas que hay disponibles. Y esto puede incluir muchos diferentes tipos de equipos y servicios. Por ejemplo, puede incluir bombas de calor, equipos y servicios de enfriamiento en casas, en comercios, industrias, incluso en el transporte, ya sea transporte de carga o el transporte personal, que también incluye refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y cualquier otro pues, equipo que funcione para regular un poco la temperatura y generar ese confort térmico. Aquí también es importante tener en cuenta que el uso de estos equipos muchas veces es un uso indirecto, un uso que se ve reflejado en una serie de servicios que pueden ser importantes para este sector. Por ejemplo, los servicios de conservación de alimentos, los caterings, restaurantes, medicamentos, vacunas que también tienen que estar bajo ciertas regulaciones de temperatura e inclusive la productividad propia para poder regular la temperatura en los diferentes espacios de trabajo y que pues tengamos este confort térmico que nos permita mantener una buena productividad. Entonces, cuando hablamos de sector RAC, no, o sea, estamos hablando de equipos y de servicios, pero también de los servicios asociados que utilizan estos equipos como parte de sus procesos productivos y comerciales. Importante aquí un tema de las tendencias y las demandas que les quería compartir, porque, como saben, por un efecto del cambio climático, las temperaturas globales están en aumento y esto por consecuencia implica que el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración también van a ir en aumento, ¿verdad? Entonces hemos visto esta tendencia de que desde la década de los 90 se ha triplicado el uso de aires acondicionados en el mundo y que por consecuencia, también este aumento en el uso de aires acondicionados aumenta el consumo energético, aumenta el consumo de gases refrigerantes, que ahorita vamos a ver un poquito sobre ese tema, y genera otra serie de impactos, tanto durante su proceso productivo, durante su uso y desecho, que son importantes mantener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la importancia de este webinar también viene del hecho de que reconocemos que los aires acondicionados cada vez los vamos a necesitar en mayor medida y por lo tanto es importante que desde esa compra pública que se vaya a hacer para las administraciones o para los diferentes servicios que vayamos a contratar, se tomen en cuenta estos criterios ambientales y sociales para reducir los impactos de estas contrataciones y de este aumento en la demanda de servicios de refrigeración. Por ejemplo, para Costa Rica, entre el 2012 y el 2016 se vio un aumento en un 55% de las importaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado y solamente para aires acondicionados ese aumento fue de un 125%. Entonces, sí vemos que no es una tendencia solamente global, sino que dentro del país y sobre todo por ser un país tropical, también vamos a ver un aumento bastante significativo con respecto a estos equipos y que se prevé que este aumento va a seguir esta misma tendencia durante los próximos años. Y bueno, algunos datos que les voy a comentar un poco más adelante también. Por ejemplo, que el uso de este tipo de equipos representa un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el país. Entonces tiene una contribución importante para temas de cambio climático que tenemos que tomar en cuenta y que toma también mucha relevancia para el tipo de criterios ambientales que podemos definir. Aquí, ¿qué es importante? Quería detenerme un momento para analizar el tema del ciclo de vida, porque aquí tenemos que recordar y mantener muy en cuenta que hay diferentes aspectos ambientales y sociales que se pueden presentar a lo largo de los diferentes puntos del ciclo de vida, que no es solamente durante el uso o durante el desecho o el descarte de alguno de estos equipos, sino que vienen desde la extracción de materias primas, producción y manufactura, la distribución, el comercio, ¿verdad? Y que en cada uno de estos puntos siempre van a haber aspectos ambientales, sociales o incluso económicos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en las próximas diapositivas vamos a ir entrando un poco más en detalle sobre cuáles aspectos son los más relevantes en el ciclo de vida para el sector RAC, ¿verdad? Y los equipos y los servicios relacionados a este sector.
En general, se puede decir que hay 4 puntos principales que son como los más significativos. No quiere decir que hayan otros puntos en el ciclo de vida que no son importantes, sino que estos son donde se observa una mayor cantidad de impactos que sean significativos o donde hay mayor frecuencia, ¿verdad? Donde aquí es como estos aspectos más relevantes, pero también hay otros puntos que se pueden tomar en consideración, solo que por el día de hoy vamos a entrar principalmente en estos 4 aspectos. Entonces, primeramente está el tema de los gases refrigerantes. El tema este es un tema bastante complejo y muy técnico, pero básicamente todos los equipos de refrigeración y aire acondicionado funcionan con un gas, que es el gas refrigerante, que circula dentro de las tuberías de los equipos y la circulación de este gas y una serie ahí de aspectos muy técnicos es el que genera ese intercambio de calor y el que permite el enfriamiento, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de gases refrigerantes. Todos cumplen una misma función, todos pueden cumplir con ese intercambio de calor para generar pues la temperatura que estamos buscando, pero dependiendo de su composición química pueden tener un mayor o un menor impacto ambiental. Algunos de estos gases pueden agotar la capa de ozono, por ejemplo, que hace varios años era un tema muy con mucha relevancia a nivel internacional, que por dicha ya se ha ido controlando. E incluso ya en Costa Rica se prohíbe la importación de cualquier tipo de gas que pueda agotar la capa de ozono, pero equipos antiguos que todavía están instalados en muchos edificios, en oficinas que tienen mucha antigüedad, muy probablemente todavía funcionan con algún tipo de gas refrigerante que puede agotar la capa de ozono. Entonces, ese es un punto que es muy relevante a considerar a la hora de analizar el servicio de mantenimiento o el tipo de equipos que vamos a comprar, es si pueden agotar o no la capa de ozono. Y de la misma manera hay algunos gases que pueden contribuir en mayor o menor medida al cambio climático. Los diferentes gases tienen un potencial de calentamiento global distinto. Entonces, por ejemplo, en este gráfico vemos que el 404, creo que lo voy a señalar, no, esperen, lo voy a señalar por aquí. El 404 puede tener un GWP, que es el potencial de calentamiento global bastante alto, cuando hay otros que tienen un potencial de calentamiento global muchísimo más bajo. Entonces, como vamos a ver un poco más adelante, siempre se va a buscar pues esta tendencia a reducir la cantidad de gases que ingresan al país y que se utilizan, que tienen un mayor potencial de calentamiento global y de contribución al cambio climático, para empezar a transicionar hacia los refrigerantes que son mucho más limpios en ese sentido. Aquí, por ejemplo, para comentarles un poco más sobre el impacto de los diferentes gases de efecto gases refrigerantes, para el 2020 se estimaba que las emisiones asociadas a este tipo de gases eran de 1.130 megatoneladas de dióxido de carbono, y muchas de estas emisiones son pues emisiones directas o indirectas que pueden estar relacionadas a la fuga del gas refrigerante como tal, pero también al uso de energía que pueda tener ese equipo. Em, Esto para comentar sobre los gases refrigerantes. Además del gas refrigerante, como les decía al inicio, hay algunos aspectos en la instalación de estos equipos y los servicios de instalación o los servicios de mantenimiento que pueden ser importantes también a nivel social, porque como pues hemos comentado, hay temas ambientales y temas sociales de relevancia. Entonces, en este caso, para los servicios de instalación, hay que tener en cuenta que son servicios muy propensos a accidentes y lesiones porque se manejan cargas pesadas, hay contacto con corriente eléctrica, se hace trabajo en altura muchas veces, trabajo sobre paredes. Entonces, aquí sé que tener en cuenta que las personas que se hacen cargo de este tipo de servicios pueden estar más expuestas a diferentes riesgos de salud o seguridad ocupacional que son importantes de tener en cuenta, sobre todo si vamos a solicitar algún tipo de buena práctica o algún aspecto de seguridad que sea adicional a lo que establece la legislación, porque son trabajos de alto riesgo, ¿verdad? Otro punto importante y muy interesante es que es un sector tradicionalmente masculino y que actualmente en el país solamente el 9,39% de las mujeres forman parte del sector RAC, ¿verdad? Esto es de la población graduada de estudios técnicos en refrigeración y aire acondicionado. Entonces, otro aspecto muy importante que se puede tomar en cuenta acá es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención
de acoso sexual, por ejemplo, de las empresas que trabajen con instalación y mantenimiento de servicios de estos equipos, que esto puede ser también un punto muy interesante que estaría relacionado un poco más hacia un criterio que podría dirigirse hacia el oferente, no tanto al objeto contractual, al aire acondicionado como tal o al equipo de refrigeración, pero sí a los aspectos que están relacionados a ese ciclo de vida que, que también son de relevancia. Otro punto importante es que igualmente, así como es un servicio que es propenso a accidentes y lesiones, también es un sector propenso a la contratación de personal bajo condiciones irregulares, donde existe muchísimo trabajo informal, donde hay contratación de migrantes en condición irregular o con el incumplimiento de salarios mínimos, jornadas de trabajo y otros aspectos que están regulados por el Código de Trabajo o por la legislación nacional laboral, que aquí siempre es importante también pues tener en cuenta eso a la hora de definir cuáles son los posibles riesgos de la contratación de un servicio relacionado al sector RAC y que eso podría convertirse posteriormente en un posible criterio de evaluación o de incluso de admisibilidad, de que se implementen buenas prácticas, de que se protejan las condiciones laborales de las personas. Igualmente es como la parte más positiva es que puede ser una muy buena oportunidad para promover el desarrollo local y la contratación de MIPYMES que se encuentren cercanas al servicio, al sitio donde se va a ejecutar el servicio, ¿verdad? Okay. Eso para la parte de instalación. Con respecto al uso, tenemos también 4 puntos muy importantes que ya les he adelantado un poquito. Tenemos en temas de energía, que con un aumento en las temperaturas globales se proyecta este aumento en el uso de aires acondicionados y por lo tanto un aumento en el consumo energético, porque quizás ahora si tenemos aire acondicionado en la oficina, o si no tenemos aire acondicionado en la oficina, vamos a querer tener un aire acondicionado y si ya lo tenemos, vamos a pasar de usarlo quizás por 1 o 2 horas al día a usarlo por 4, 5, 6 horas y pues tener ese equipo ahí funcionando durante más horas va paralelamente a aumentar el consumo energético. En temas de cambio climático, como les decía, se contribuye al 12% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente en Costa Rica, de las cuales 31% son emisiones directas y 69% son emisiones indirectas. Con el tema de la capa de ozono, también ya les adelanté un poquito de que algunos de estos gases pueden contribuir al agotamiento de la capa de ozono, especialmente en equipos antiguos, que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Y en temas de buenas prácticas, que pues recordemos que si hacemos un buen uso del equipo, vamos a requerir menos mantenimiento, vamos a tener un menor consumo energético e incluso se puede reducir el riesgo de la fuga de los gases refrigerantes que ya vimos que son bastante problemáticos desde un punto de vista ambiental. Con este mismo tema, en análisis de costo de ciclo de vida, esto es un punto muy importante para temas de contratación porque recordemos que la contratación pública debe buscar aprovechar el mayor valor, ¿verdad? Y un principio de valor por el dinero para todo lo que se vaya a contratar. En el caso de los servicios de los equipos RAC, el principal costo de estos equipos está en el uso. Inclusive no es en esa primera inversión inicial de cuánto me costó el aire acondicionado, sino en cuánto me va a costar pagar el recibo de electricidad y de luz por tener ese equipo en uso. Entonces, según un estudio global, se ha identificado que aproximadamente el 75% de los costos asociados a tener un equipo de refrigeración son sobre el uso. El 15% para esa inversión inicial y el 10% para temas de mantenimiento. Entonces, un criterio muy importante que se puede tener en cuenta acá y que igual más adelante vamos a entrar un poco más en detalle es que el equipo cuente con eficiencia energética. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el mayor costo económico de contar con estos equipos y donde están los mayores impactos a nivel porcentual y que podemos realmente controlarlo de una manera bastante sencilla, solicitando que los equipos tengan una mejor eficiencia energética. Y de paso eso nos ahorra un poquito algunos costos de operación con tener un menor consumo de electricidad.
Otro punto importante son los residuos sólidos que se generan a partir de la contratación de estos equipos y importante también tener en cuenta que los gases refrigerantes y estos equipos de refrigeración son considerados un residuo de manejo especial bajo nuestra legislación nacional. Entonces esto tiene diferentes implicaciones que también les vamos, Marco les va a comentar un poco más en detalle sobre esto, pero que existen ciertas condiciones sobre cómo se tienen que recolectar esos equipos, cómo se tienen que gestionar para la recuperación del gas refrigerante, para evitar que tengamos una fuga y que eso es sumamente importante tener en cuenta desde la admisibilidad de las diferentes contrataciones. Y además de esto, también hay algunas otras consideraciones que ya vimos de manera muy similar a la parte de instalación de estos equipos, que son las condiciones laborales para quienes recolectan y tratan estos residuos, porque también están manejando cargas pesadas, puede ser que estén igual trabajando en altura para desinstalar los equipos. Entonces, condiciones laborales es importante en la instalación de los equipos, pero también para el desecho y el tratamiento de estos. Muy importante asegurar el cumplimiento con la legislación ambiental. Igualmente, como vimos al inicio, mantener esta promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y personas en grupos vulnerables y el desarrollo local, que aquí es también bastante relevante, con el uso de centros de acopio, con gestores autorizados que sean locales y aprovechando también la responsabilidad extendida del productor. La recuperación del gas refrigerante al final de la vida útil es sumamente importante para poder dar una gestión adecuada o un almacenamiento adecuado para evitar que se fugue y que tenga esta contribución al cambio climático y de los problemas que comentamos anteriormente. Y también en el tema de embalajes, que estos equipos muchas veces vienen con estereofón, con empaques de cartón bastante voluminosos, que también puede ser que requieran algún tipo de criterio especial de evaluación o de selección de oferentes que puedan ofrecernos equipos que no vengan con estereofón, que vengan con menos plástico en el empaque, que sea un empaque reciclable o reutilizable que igualmente puede apoyarnos a reducir un poco los impactos ambientales relacionados con ese tema. Bueno, y para ir cerrando un poquito, ¿qué podemos hacer para gestionar estos impactos y estos aspectos que hemos visto? Ya se han hecho muchísimos avances a nivel nacional, por ejemplo, internacional también, con el Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, el Convenio de Viena, el Acuerdo de París y el Plan Nacional de Descarbonización. Entonces tenemos muchísima documentación y políticas, planes nacionales, metas que ya nos dan ese fundamento para poder justificar el por qué contratar un equipo de refrigeración o aire acondicionado que tenga un menor impacto ambiental, porque ya eso es un compromiso país. Y aquí lo más importante, como les decía, es empezar a buscar esa transición hacia gases refrigerantes naturales. ¿Por qué? Porque son los que tienen menor contribución al cambio climático, también la tecnología es mucho más eficiente y otros aspectos técnicos que le dan bastante ventaja a estos equipos. También, inclusive, como vimos, para los análisis de costo de vida nos pueden reducir ese porcentaje de los costos de operación y de uso de los equipos. Y para ir pasando al tema de compra pública, recordemos que las compras públicas del Estado en los países de América Latina representan entre un 15% y un 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, este es realmente un poder de compra bastante fuerte que tiene esa capacidad de influenciar mercados nacionales e incluso internacionales. Entonces, si nosotros aprovechamos este poder de compra de una manera positiva, podemos empezar a fomentar que haya más importación de equipos con gases refrigerantes naturales y menos importación con equipos que tengan estos otros gases que vimos que tienen un impacto mayor, que haya las empresas que se encargan de instalar, darle mantenimiento y dar el tratamiento al final de la vida útil de esos equipos, que tengan las mejores prácticas. Entonces aquí realmente desde nuestro punto de vista con la administración pública podemos realmente aprovechar y maximizar los impactos positivos que podemos tener a la vez de fomentar el cumplimiento con las diferentes políticas, convenios y compromisos, tanto nacionales como internacionales que tenemos como país. Aquí es un punto sobre el tema de compra pública estratégica. Nada más recordar que la legislación nos habilita a hacer un uso de ese 25% de valoración para criterios estratégicos, donde se pueden incluir criterios que tengan que ver con todo los temas que acabamos de conversar.
¿En qué tipo de compras podemos incluir estos criterios? Aquí podemos hablarlo en aires acondicionados, en refrigeradoras, congeladores, refrigeración industrial, en aires acondicionados para vehículos, servicios de refrigeración y ventilación de edificios, que muchas veces pensamos en quizás el aire acondicionado pequeñito que colocamos en la oficina, pero en edificios grandes, en horas mayores, hay sistemas de ventilación y confort térmico que son mucho más grandes y complejos, y ahí también podemos tenerlo en cuenta. Y como les he venido comentando, en los servicios de instalación, mantenimiento y gestión de residuos que se contraten o se incluyan dentro de los contratos para la compra de estos equipos. ¿Y qué podemos aplicar aquí o cómo lo podemos hacer? Recordar nada más que ya tenemos la guía de criterios sociales y económicos y la guía de criterios ambientales para compra pública estratégica, y que podemos también apoyarnos en la caja de herramientas para compra pública, que sé que tanto Marco como Eduardo van a comentarles un poco más sobre estas guías y los diferentes instrumentos que se puedan aplicar. Pero por acá les adelanto donde pueden descargar estas guías y esta caja de herramientas para que la puedan ir explorando, y la tengan por ahí guardada en caso de que no la hayan podido consultar. Y eso sería de mi parte. Por acá les quedan mis datos de contacto y también los datos de mi colega Andrés Domián, que ve mucho temas de refrigeración y aires acondicionados en GIZ y desde el proyecto Proclima también. De mi parte, yo represento al proyecto EcoAdvance, y pues para nosotros siempre es un honor poder acompañarles en estas actividades y empezar a fomentar un poquito más que desde la compra pública podemos reducir los impactos ambientales y sociales y generar ese impacto lo más positivo posible. Y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gloriana. Perdón, y le paso la palabra a Marco. Sí, adelante. Gracias, Gloriana. Voy a tratar de compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuándo se puede ver mi presentación. Ahí estamos viendo. Ahí están viendo lo que no es la presentación. Exacto. Ok, Ahora sí, nada más ponerla en modo presentación, eso sí. ok. Y Y acá. cambiamos. Ajá, Ok, perfecto. ahí se está viendo perfecto. Sí. Gracias. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Marco Chinchilla. Yo trabajo en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente como encargado del programa de etiquetado ambiental. Y el día de hoy les voy a traer una breve presentación sobre sugerencias de criterios ambientales para la compra de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Durante la presentación, básicamente me enfocaré en los puntos que están en esta diapositiva. Básicamente hacer un repaso de algunas consideraciones de admisibilidad para después entrar a conversar sobre algunas sugerencias de criterios de evaluación, considerando para ello lo que tiene que ver con etiquetado ambiental y también la caja de herramientas para la compra pública estratégica. Empecemos con el primer tema de la presentación, básicamente las consideraciones de admisibilidad para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Recordarles que hace algunos meses se oficializó el Manual de Implementación de la Compra Pública Estratégica, que en ese manual existe una serie de pasos para la incorporación de los criterios de compra pública estratégica y que, eso es lo que quiero resaltar ahorita, que en el proceso se tienen que definir las condiciones de admisibilidad. Recordar adicionalmente que las condiciones de admisibilidad son aquellas que son de carácter obligatorio para los oferentes. El incumplimiento de estas condiciones implica la exclusión de las ofertas en el proceso de licitación y que esas condiciones de admisibilidad refieren básicamente a convenios internacionales, a leyes, a decretos y particularmente reglamentos técnicos, directrices donde se establecen especificaciones de carácter obligatorio, ¿verdad? Entre otras fuentes de criterios de condiciones de admisibilidad, por ejemplo, algunas especificaciones técnicas de los equipos que tienen que cumplirse de manera obligatoria. Bien, entonces vamos a hablar del sector de refrigeración y aire acondicionado, algunas consideraciones que están establecidas en nuestra legislación y que por lo tanto podrían convertirse en condiciones de admisibilidad. Primero, vamos a entrar ahorita un poquito en el detalle.
Primero, vamos a referirnos a la ley 8839, que es la ley para la gestión integral de residuos. Esta ley establece un principio muy importante. Es el principio de responsabilidad extendida del productor o importador, ¿verdad? Ese principio lo que dice es que todo productor o importador de un bien que se declare como manejo especial es responsable de ese bien a lo largo de todo el ciclo de vida, incluyendo la fase postindustrial y postconsumo, ¿ok? O sea, del residuo. Este principio aplica para los residuos de manejo especial. Ahorita ustedes se tienen que estar preguntando, bueno, ¿qué es un residuo de manejo especial? Resulta que hay un decreto ejecutivo, que es el 38272, que tiene un anexo, es el anexo 1. Ese anexo enlista cuáles son esos residuos de manejo especial. Y en el punto 4 dice que los aires acondicionados y las refrigeradoras son residuos de manejo especial. Además, los gases refrigerantes también son residuos de manejo especial. Por lo tanto, a estos residuos les aplica el principio de responsabilidad extendida del productor. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Según este reglamento, los productores o importadores tienen que conformar unidades de cumplimiento. La pregunta sería, ¿qué es una unidad de cumplimiento? Bueno, el mismo reglamento lo define. Lo define como una figura legal en donde uno o más productores o importadores se asocian de manera que bajo esa estructura o esa figura legal apliquen o den cumplimiento al principio de responsabilidad extendida del productor importador. Es decir, hacerse cargo de los residuos. Ya vimos que los aires acondicionados y las refrigeradoras y los gases refrigerantes son residuos de manejo especial. Por lo tanto, les aplica este principio. Por lo tanto, los proveedores deben de hacer una gestión de ese residuo una vez termina su vida útil. El decreto también establece cuál es la responsabilidad de los generadores. Las instituciones somos generadoras. Y establece que nuestra obligación como generador es hacer entrega de ese residuo en los puntos que se indique por la unidad de cumplimiento. Bueno, ya para ir aterrizando en las sugerencias de las condiciones de admisibilidad, esta que está acá es la primera que coloqué en la presentación y le di una fundamentación legal por acá. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, inciso B de la ley 8829, así como en el decreto 38272, el proveedor debe formar parte de una unidad de cumplimiento debidamente registrada ante el Ministerio de Salud y, muy importante, esa unidad de cumplimiento tiene que estar en estado activo. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, el Ministerio de Salud entrega constancias de registro como unidad de cumplimiento, ¿verdad? Ante el Ministerio propiamente. Y además, el Ministerio de Salud cuenta con una página donde se pueden corroborar las unidades de cumplimiento. Entonces, ustedes, aquí está el enlace, ustedes pueden ingresar y ahí es un archivo Excel donde se indica la unidad de cumplimiento, cuáles organizaciones o empresas lo conforman, cuál tipo de residuo tratan o gestionan, si está en estado activo o no, etc. Entonces, es importante que ustedes tengan eso por ahí. Y una anotación por acá, que me pareció también importante. Este criterio aplica para equipos de refrigeración y aire acondicionado, pero también aplica para el resto de residuos que están en el anexo 1. Son 14 tipos de residuos, ¿verdad? Entonces, este criterio también aplica para esos otros residuos. Otro ejemplo de criterio de admisibilidad dice, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ejecutivo 38272, el proveedor debe comprometerse a recibir y gestionar integralmente los residuos a través de la unidad de cumplimiento de la cual forman parte. ¿Ok? Y aquí se podría solicitar una nota de compromiso. Igual, esta sugerencia de criterio de admisibilidad también aplica para todos los residuos que están en el anexo 1 del decreto ejecutivo 38272. Obviamente, para aires acondicionados y equipos de refrigeración también aplica. Bien, y este tercer ejemplo que está acá tiene que ver con servicios de contratación de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. ¿Ok? Aquí recordar que existe un decreto ejecutivo que es el 35676, que es el reglamento que regula las sustancias agotadoras de la capa de ozono, y tiene un artículo por ahí, que es el artículo 30, que dice que toda empresa o taller cuyo giro de actividades sea el manejo de gases refrigerantes debe acreditar ante la DIGEC
que su personal cuenta con la capacitación necesaria para realizar tal mantenimiento, el manejo de vibrantes de una forma adecuada. Entonces, la sugerencia de criterio de admisibilidad es que, de conformidad con este artículo y de ese decreto, ¿verdad?, el proveedor del servicio debe contar con personal capacitado para realizar el manejo adecuado de los gases refrigerantes. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, la DGECA entrega carnets de buenas prácticas de refrigeración y manejo de refrigerantes. Esto lo emite la DGECA al personal que ejecuta esas tareas propiamente de manejo de refrigerante. Y además, en nuestra página web, ustedes pueden chequear un listado de técnicos que cuentan con dicho carnet de buenas prácticas. Ok, pasemos a las condiciones de evaluación. Bien, otra vez, recordar que el manual de implementación de compra pública estratégica tiene la secuencia de pasos. Una vez que se han definido las condiciones de admisibilidad, pasamos a los criterios de evaluación y que precisamente para este paso existe esta guía. Esta guía que está acá, que es la guía de criterios ambientales para la compra pública estratégica, que está disponible en esta página, y que establece una secuencia de pasos propiamente para la definición de esos criterios ambientales en la compra pública estratégica. Para efectos de la presentación de hoy, nos vamos a enfocar en los dos primeros pasos, es decir, en etiquetado ambiental y en la caja de herramientas. ¿Por qué? Porque son estos dos mecanismos, estos dos instrumentos en donde ya existen definidos criterios ambientales que se pueden utilizar hoy para incluirlos en pliegos de condiciones. Bien, empecemos con el tema de etiquetado ambiental y repasar qué es una etiqueta ambiental. Aquí ustedes pueden ver, esta red no hay papel, tiene un sellito de color azul. Este es el Ángel Azul Europeo, ¿verdad? Un programa etiquetado que tiene más de 40 años. Y este que está acá, una botella de agua con el sello del programa nacional, que es el programa que está iniciando en nuestro país. Entonces, podemos definir una etiqueta ambiental como una manifestación, generalmente en forma de un sello, muy importante, de carácter voluntario, y la presencia de la etiqueta en el producto implica que ese producto tiene un desempeño ambiental mejorado. En otras palabras, genera menos impactos ambientales negativos. Y que ese producto ya fue evaluado por una tercera parte y que en el proceso de evaluación se chequearon el cumplimiento de una serie de criterios basados en ciencia y con enfoque de ciclo de vida. Ese es el concepto que quiero que ustedes tengan por ahí presente. Por lo tanto, en compra pública, el etiquetado ambiental se considera en la fase de evaluación, no se considera como admisibilidad. Repito, el etiquetado ambiental es de carácter voluntario. En Costa Rica existe el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental, que crea la etiqueta ambiental de Costa Rica. Por lo tanto, el programa establece los lineamientos o las reglas de cómo se otorga el derecho de uso de esa etiqueta. Y el programa nacional está respaldado en la ley 10.473, que es el Sistema Nacional para la Calidad. Se rige por normas internacionales, en este caso por normas ISO, como son las ISO 14020, 14024, 14025. Y también recordar o resaltar que la presencia de la etiqueta ambiental permite traducir términos técnicos y científicos en un lenguaje, en un sello, que es fácilmente entendible por el consumidor. ¿Okay? El programa de etiquetado ambiental establece dos tipos de etiquetado. Quiero resaltar hoy el etiquetado tipo 1, que es el típico sello, ¿verdad?, cuya presencia indica que el producto ya fue evaluado, que cumple con esos criterios ambientales. Precisamente por esas características es que el etiquetado tipo 1 es más utilizado en compra pública. El etiquetado tipo 3 es un poco más complejo, ¿verdad? No es tan utilizado en compra pública, por lo tanto, en el proyecto EcoAdvance nos estamos enfocando en promover el etiquetado tipo 1 para la compra pública estratégica. Rápidamente recordar cómo funciona el programa. Tenemos 3 pasos básicos. Voy a tratar de resumir los conceptos más importantes. El programa funciona de la siguiente forma. Un paso inicial, que es el proceso de normalización. ¿Qué quiere decir esto? Redactar, emitir normas de etiquetado ambiental. Eso lo hace INTECO a través de comités técnicos. Y las normas técnicas es en donde se indican cuáles son los criterios que tienen que cumplir los productos. Hay una segunda etapa,
que es donde las organizaciones se acercan a un organismo de certificación de producto debidamente acreditado y se realiza la evaluación de la conformidad, donde se realiza la evaluación del producto respecto a los criterios que están en la norma. ¿Ok? Y el tercer paso es, una vez que se cumple el segundo, entonces la organización se acerca al MINAE y si todo está conforme a la norma, se entrega el derecho de uso de la etiqueta. Entonces vean ustedes que la presencia de la etiqueta implica que se cumplieron una serie de criterios previamente definidos y que esta evaluación la hizo un organismo de certificación acreditado. Bien, el Programa Nacional cuenta con una serie de normas técnicas. Quiero resaltar para hoy las normas del sector de refrigeración y aire acondicionado. Básicamente señalarles que existe una norma que es la INTE B16 que aplica para etiquetado ambiental en refrigeradores de uso doméstico. Tiene su alcance, que es este que está acá. En una norma técnica siempre se define bien para qué objetos aplica la norma. Y además, y esto es lo más importante, la norma técnica contiene una serie de criterios ambientales como apartado de la norma. Hay diferentes tipos de criterios. Esto ya lo hizo un comité técnico, ¿verdad? Con conocimiento científico basados en normas internacionales. Y para el caso de refrigerados de uso doméstico, se definieron criterios como eficiencia energética, el tipo de gas refrigerante, todo el tema de gestión de residuos, el empaque y embalaje, el tema del ruido, y entre otra información. ¿Okay? Por ahora, para efectos de esta presentación, lo que quiero resaltar y que quiero que ustedes tengan presente es que la norma técnica ya contiene los criterios y que los criterios son para diferentes aspectos de carácter, es un enfoque de carácter integral. También está la norma INTE B50, que aplica para etiquetado ambiental en aires acondicionados. Igual, la norma define el alcance, ¿verdad? Define para qué productos está dirigida la norma técnica y contiene los criterios, ¿verdad? Esos criterios también, en este caso, para la B50 son más criterios que para la B16, pero igual, la lógica en la definición de criterios sigue un mismo patrón, ¿verdad? Se considera el gas refrigerante, temas de mantenimiento, eficiencia energética, ruido, residuos, etcétera, ¿ok? Entonces, por ahora, tener presente eso. Igual aplica para la tercera norma con la que cuenta el programa, que es la INTE B55 y que aplica para refrigeración y congelación comercial. Igual el alcance y los criterios. En otras palabras, si un equipo de refrigeración o aire acondicionado cuenta con la etiqueta del Programa Nacional, es porque ya todos esos criterios fueron evaluados por un organismo competente, independiente e imparcial, un organismo de certificación de producto. Bien, vamos a entrar rápidamente a ejemplos de criterios ambientales para el sector de refrigeración y aire acondicionado. Aquí coloqué en la parte superior un ejemplo, ¿verdad? Obviamente un caso hipotético de un objeto contractual, ¿verdad? Un aire acondicionado con esa tecnología, con esa capacidad de enfriamiento. Y vamos a tratar de definir algunos ejemplos de criterios de evaluación. Okay. Primero, ya sabemos que para este objeto contractual sí existe una norma de etiquetado ambiental, que es la INTE B50, que cuente con su alcance, ¿verdad? Y que además, como parte de la norma técnica, hay un apartado, se ve un poquito pequeño acá, pero hay un apartado 5, en donde se enlistan los criterios ambientales que deben de cumplir los aires acondicionados para obtener el derecho de uso de la etiqueta. ¿Ok? Entonces, la primera opción 1. Como sugerencia, nuestra sugerencia es que, como opción 1, se pida en el pliego de condiciones el cumplimiento de la norma de etiquetado ambiental para el producto de interés. ¿Cómo sería la sugerencia en redacción? Aquí está la sugerencia en redacción. Voy a permitir leerla. Dice, el equipo de aire acondicionado cuenta con un desempeño ambiental superior a lo largo de su vida útil debido a que cumple con los requisitos establecidos en la norma INTE B50 en su versión vigente o norma equivalente. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, con el certificado emitido por el organismo de certificación de producto, lo que llamamos OCPs, debidamente acreditado y cuyo alcance de acreditación cubre la norma INTE B50, que es la norma para aires acondicionados, o la resolución del MINAE en la que otorga a la empresa el derecho de uso de la etiqueta ambiental para el producto de interés. Ok, voy a permitirme hacer unas aclaraciones que me parecen muy relevantes respecto a esta opción 1. Primero, la opción 1
se puede utilizar solo si existen en el país empresas cuyos productos cuenten con el derecho de uso de la etiqueta ambiental. Paréntesis. El programa de etiquetado ambiental de Costa Rica está dando sus primeros pasos. Para equipos de refrigeración y aire acondicionado, aún no hay empresas cuyos productos cuenten con derecho de uso de la etiqueta. ¿Okay? Eso me parece importante aclararlo. Segunda aclaración. Para el punto 1 que está acá, en este sitio web se pueden chequear cuáles organismos de certificación de productos están acreditados o están habilitados por el MINAE. Y para efectos del punto 2, en este sitio web que les dejo acá, se pueden chequear también las empresas que tienen el derecho de uso de la etiqueta. ¿Okay? Pensando esto a futuro. Bien, pero resulta que si nos metemos en la norma técnica INTE 50, ustedes encuentran que ya existen los criterios previamente definidos, inclusive está el criterio con su evaluación y verificación. Entonces, podríamos tomar el criterio, en este caso el criterio refrigerante. Eso nos lleva a la opción 2. La opción 2 es incluir en el pliego de condiciones el cumplimiento de alguno o algunos de los criterios ambientales contemplados en la norma técnica de etiquetado ambiental del producto de interés. Esta opción 2 aplica en el caso de que no existan en el país empresas cuyos equipos de aire acondicionado cuenten con el derecho de uso de la etiqueta. Por ejemplo, esta es la situación que tenemos el día de hoy. Entonces, nuestra recomendación es tomar esos criterios e incluirlos en los pliegos. Vean este ejemplo que está acá. Este ejemplo es para el tipo de gas refrigerante. Esta es la redacción sugerida. Dice, el equipo de aire acondicionado utiliza un gas refrigerante con un potencial de agotamiento de ozono igual a 0 y un potencial de calentamiento global menor o igual a 1000, según lo establecido en la norma INTE 50. Pareciera un poco técnico, pero les pido por favor que no se me asusten con eso, porque la verificación de cumplimiento es relativamente sencilla. Lo importante acá es que ya está el criterio con base científica redactado. El medio de verificación es la ficha técnica del equipo, donde ahí lo que vamos a verificar, obviamente que coincida con el modelo del objeto controlador que vamos a adquirir, pero ahí lo más importante es chequear o determinar cuál es el gas refrigerante que está contenido en el equipo. ¿Por qué? Vamos a la siguiente diapositiva. Ese es el criterio que les mencioné anteriormente. Entonces, lo que hacemos es entrar en la especificación técnica del equipo y ahí vamos a identificar qué tipo de gas refrigerante contiene el equipo. En este caso, para este ejemplo que les traigo, es el R290. Espero que se pueda leer, el R290. Entonces ya sabemos cuál es el gas refrigerante que estamos chequeando para el objeto contractual que vamos a adquirir. Y la pregunta es, ¿cómo sé si este gas refrigerante cumple con esto que está aquí subrayado? ¿Cómo lo sé? Bueno, existe una página de Naciones Unidas en donde podemos ingresar, colocar el tipo de gas refrigerante y chequear esos valores. Voy a sacar un par de segundos para hacer eso. Espero que lo pueda hacer. Me avisan, por favor, si están viendo una página web de Naciones Unidas. Sí. Perfecto. Entonces, esta es la página web, aquí está, de la UNEP, para Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ustedes le ponen el tipo de gas refrigerante aquí. El que encontramos en el ejemplo era R290. ¿Sí? R290. Ya se me quedó pegada la computadora. Espero que no. Y se me quedó pegado. Vamos a regresar otra vez. R290. Ok. Vamos aquí a detalles. Y aquí se le despliega esta ventana. Ven que aquí dice potencial de agotamiento del ozono, 0. Potencial de calentamiento global, 0. ¿Ok? Entonces, voy a irme a la presentación. Por favor, me confirma si están viendo la presentación. Sí, lo vemos. Perfecto. Bien, entonces, vean los criterios que se tienen que cumplir. Potencial de agotamiento del ozono, 0. Ya vimos que se cumple. Y potencial de calentamiento global menor o igual a 1000. Ya vimos que también se cumple. Entonces, para este ejemplo que les traigo, esos criterios se cumplen. Entonces, ya el criterio con base científica está definido, los umbrales están definidos, es únicamente identificar el tipo de gas refrigerante contenido en el equipo y confrontarlo esos valores respecto a los valores del tipo de gas. ¿Ok? Y para eso está la página web de las Naciones Unidas. Bien, el ejemplo anterior fue para gases refrigerantes. Ahora vamos a hablar de eficiencia energética. Esto que está en esta diapositiva es el criterio que está en la norma INTE B50.
Dame un segundito para poner el puntero. Okay. Esta es la norma 2050, aquí están los criterios, y lo que hace es establecer una relación de eficiencia energética estacional con un valor de referencia, si se cuenta con equipos de tecnología inverter, ¿verdad? Aquí están los valores de referencia, y aquí están otros valores de referencia si se cuentan con equipos de tecnología on-off. También pareciera muy técnico, pero al final la verificación no es tan compleja. Bueno, entonces, la opción, bueno, tomar ese criterio, eso lo lleva a la opción 2. La opción 2 era tomar el criterio de norma y reflejarlo en el pliego de condiciones. Aquí está la sugerencia en redacción para este criterio que tiene que ver con eficiencia energética. Dice, el equipo de aire acondicionado cumple con un nivel mínimo de relación de eficiencia energética estacional para equipos tecnología inverter, porque ese es el ejemplo que traemos, ¿verdad? Establecido en la tabla 1 de la norma INTE-B50. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se verifica eso? Con la ficha del equipo, con el certificado de conformidad del producto y con la etiqueta de eficiencia energética. Lo importante aquí es chequear de que en esos tres documentos la marca y el modelo coincidan. ¿Okay? Pero lo más importante, ¿cómo se verifica? Vamos a tomar de referencia la etiqueta de eficiencia energética, que es esta que está acá. No sé si ustedes la han visto, pero todo equipo de refrigeración y aire acondicionado que ingrese al mercado nacional, que se ponga a la venta en el mercado nacional, tiene que contar con la etiqueta de eficiencia energética. ¿Por qué? Ya existe regulación al respecto. Existen reglamentos técnicos centroamericanos que exige esto y existen notas técnicas en aduanas que se chequean. Costa Rica, los productores de sus equipos, todo lo que llega es importado. Entonces, en aduanas se chequea el cumplimiento de esos requerimientos de los reglamentos técnicos. Lo que quiero decir es que todo equipo de aire acondicionado, pero en este caso y refrigeración, tiene que contar con esta etiqueta de eficiencia energética. ¿Ok? Entonces, a la izquierda está el criterio, a la derecha el medio de verificación. Entonces, vamos a ir en orden. La etiqueta nos dice que para el ejemplo que traemos, dice que el equipo de tecnología inverter, esta es la tabla para equipos con tecnología inverter. ¿Ok? Entonces, estamos en la tabla correcta. Dice que el equipo es mini split. Bueno, aquí dice dividido, tipo dividido. Entonces eso nos lleva a alguna de estas dos filas. Pero estas dos son tipo dividido. Mini split es estas inductos. Ahora hay que averiguar si es entre esta fila o esta otra fila. Entonces para eso, la ficha, el ejemplo que traemos, dice que la capacidad de enfriamiento son 6.448 watts. Eso nos lleva a que sería efectivamente este primer valor que está acá, porque esta fila dice que hasta 10.600 watts. Y por lo tanto, el valor de referencia que tenemos que tener, que tenemos que cumplir es este, 527. Bueno, resulta que la ficha de eficiencia energética nos da un valor que dice relación de eficiencia energética de este equipo. Y aquí está el valor del equipo. Entonces, esos son los dos valores que tenemos que confrontar. ¿Okay? Ahora, una aclaración muy importante. Al inicio yo me confundí un poco con esto, pero por definición, la relación de eficiencia energética estacional, entre más alto, significa que el equipo es más eficiente. Por lo tanto, para este ejemplo, este equipo, esa etiqueta, tiene un valor que está por debajo del valor solicitado. En ese caso, el equipo no cumple. ¿Ok? No cumple con el criterio. Bien, bueno, resumen. Tenemos una norma para efectos, una norma que es la INTE 2050 que aplica para esos condicionados. Para efectos de hoy, nos dimos cuenta que la norma ya contiene muchos criterios que se pueden tomar como criterios de evaluación, pero, y eso es una recomendación desde la DGECA, desde el MINAE, para empezar, consideramos que los más relevantes, ¿verdad? Los criterios de evaluación más relevantes tienen que ver con el equipo, con el tipo de gas refrigerante y con la eficiencia energética. Por lo tanto, nuestra recomendación es empezar a trabajar en los pliegos de condiciones con estos dos criterios. Bien, pasamos a refrigeración doméstica. Básicamente en refrigeración doméstica también se cuenta con una norma de etiquetado ambiental, que es la INTE 16, y precisamente esa norma ya contiene criterios ambientales que podemos tomar. Bien, entonces la opción 1 se mantiene, ¿verdad? La opción 1 es pedir el cumplimiento de la norma total. Esto aplica en caso de que el país cuente con productos que cuenten con el derecho de uso de la etiqueta, que es una realidad actual, pero aquí colocamos el ejemplo pensando en futuro, ¿verdad? Cuando ya existan, ese es el criterio que deberíamos de solicitar. Igual, aquí quiero resaltar un par de cositas que se me olvidó mencionar al inicio. Vean que la reacción es básicamente la misma que vimos para el ejemplo de aire acondicionado. Dice, el equipo cuenta con nivel ambiental superior,
debido a que cumple con la norma, y aquí se coloca la norma en su versión vigente, norma equivalente. Vean la parte que está subrayada. Esto es lo que habría que cambiar, ¿verdad? En la redacción del criterio. Por ejemplo, si vamos a comprar productos de limpieza, ya existe una norma que la B13. Entonces, los productos de limpieza, mantenemos el resto y cambiamos esta parte. Aquí es la INTE B13, ¿verdad? Pero eso es para efectos de otro día podemos hacer una presentación para productos de limpieza, pero la redacción es básicamente la misma estructura. Bien, los medios de verificación es el certificado emitido por el organismo de certificación de producto, la resolución de MINAE nos otorga el derecho de uso de la etiqueta. Y igual, esto aplica solo en caso de que hayan productos con el derecho de uso de la etiqueta, la página web donde se pueden chequear si el OCP está habilitado por el MINAE y la página web del MINAE donde están los productos con derecho de uso. Ok, pero pasamos a la opción 2, que es la opción que aplica para la realidad actual, porque no tenemos productos con etiquetado ambiental aún para estos bienes. Entonces, la opción es tomar los criterios. Ya vimos que hay un criterio que tiene que ver con el gas refrigerante y para efectos de equipo de refrigeración doméstica, la redacción sugerida es esta. Vean que la redacción cambia un poquito. Aquí se coloca que el equipo utiliza un gas refrigerante con un potencial de agotamiento del ozono igual a 0, pero se pone un potencial de calentamiento global menor o igual a 15, ¿verdad? A 15, según lo establecido en la norma INTEO 16, que es la que aplica para la refrigeración doméstica. El medio de verificación, la ficha del equipo. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, igual, en la ficha del equipo, lo que hacemos es ver qué tipo de gas refrigerante contiene el equipo. Y una vez sepamos cuál es el gas refrigerante, ingresamos a la página web del UNEP, ingresamos el tipo de gas y ahí nos va a decir si ese gas cumple con estas condiciones. Si es igual a 0 el PAO y si es menor a 15 el potencial de calentamiento global. ¿Sí? Igual, podemos establecer un criterio de eficiencia energética, donde se establece que, para el ejemplo que traemos, que el valor máximo de consumo del refrigerador sea un 20% menor que el límite máximo establecido en esta norma. ¿Okay? Entonces, igual, podemos verificarlos con estos tres documentos, igual hacer coincidir o chequear que coincida la marca y el modelo del equipo, y la parte de verificación es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos el criterio que tenemos de ejemplo y aquí está el medio de verificación, en este caso la ficha de eficiencia energética. El criterio pide una eficiencia del 20% o menor, pero un consumo del 20% menor. Y precisamente la ficha de eficiencia energética, la etiqueta, nos dice cuál es el ahorro. Entonces, este ahorro para este ejemplo que les traigo, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Dice que este equipo cuenta con un 25% de ahorro de energía. Es un equipo mucho más eficiente que lo que pide el criterio. Por lo tanto, para este ejemplo se podría decir que se cumple con el criterio que está sugerido acá. Bien, igual, también en refrigeradoras domésticas vimos que está la INTE B16 con un montón de criterios ambientales, pero nuestra recomendación es al menos iniciar con los criterios que tengan que ver con eficiencia energética y con el gas refrigerante, que fueron los ejemplos que yo les traje en esta presentación. Rápidamente, la caja de herramientas. No me voy a detener mucho a hablar de la caja de herramientas, únicamente recordarles que la guía de criterios ambientales establece el paso 2 y el paso 2 lo que dice es, bueno, si no encontramos criterios en el paso 1, vamos al paso 2, que es la caja de herramientas. La caja de herramientas es un documento, un archivo que está en Excel actualmente, en donde se considera un listado de productos y servicios que han sido priorizados y que ya dentro de la caja de herramientas se detallan, se enlistan un conjunto de criterios ambientales para ese objeto contractual. Y aquí está, bueno, esto es una captura de pantalla donde está el listado de bienes que están dentro de la caja de herramientas. Vean que aquí está equipos de refrigeración y aire acondicionado. Si ustedes quieren ver cuáles son los criterios ambientales que están dentro de la caja de herramienta, le dan clic en cada uno de esos puntos y aquí está, lo refiere a la pestañita donde está, por ejemplo, en este caso, aires acondicionados con la lista de criterios ambientales sugeridos, ¿verdad? Está el criterio, el medio de verificación y algunas anotaciones. Para efectos de hoy, por cuestiones de tiempo, yo me quise enfocar únicamente en los dos criterios que consideramos más importantes, que fueron los que vimos anteriormente, el tipo de gas refrigerante y la eficiencia energética, pero aquí hay más criterios. Igual para refrigeración doméstica. Aquí está la pestañita con los criterios para refrigeración doméstica. Bien, esa es la presentación que les traía. Más bien, ahorita le doy la palabra a don Eduardo Gamboa para que continúe con la siguiente presentación.
Don Eduardo, le recuerdo encender su cámara, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me Sí, señor. confirman? Sí, bueno. Sí, sí, señor. Muchas gracias. De verdad que es una alegría poder compartir con con estos esfuerzos que lejos de ser, digamos, difíciles, no es sino a través de maestros tan conocedores, tan estudiosos y que tienen esa capacidad de poder trasladar y transmitir la información de una forma sencilla, digamos, agradable. Por supuesto que hoy he tenido la oportunidad de volver nuevamente a repasar con Gloriana y con el Máster Chinchilla, con Marco, estos temas que son sumamente importantes, no hay duda que sí. Bueno, ahora yo quisiera abordar el tema por el cual pues hemos sido invitados justamente, y es lo que tiene que ver con el sistema de reconocimientos sociolaborales como un esfuerzo que surge allá más o menos por el año 22, pero que sus orígenes y sus génesis datan más o menos del año 2015, 2016, ya hace ya algunos añitos atrás. Y entonces queríamos pues más o menos sumarnos a este esfuerzo de preparación, y justamente porque se han abordado temas que ya son una realidad. Por ejemplo, la guía de compras públicas hace efectivamente un aporte sumamente claro, convincente, sencillo, de los componentes sociales, de los componentes económicos y por supuesto los componentes ambientales. Entonces, hoy vamos a tratar de visualizar un repaso, una pincelada de lo que es este sistema de reconocimientos sociolaborales. Bien, pasamos a la siguiente. Decíamos hace un momento que el CIRESOL, el sistema de reconocimientos sociolaborales, al cual pues lo utilizamos con el término CIRESOL, se crea con el decreto ejecutivo 43.714, que lo firma el Ministerio de Trabajo en compañía, en sociedad con el Ministerio de Hacienda, el 29 de septiembre del año 22. ¿Y qué hace este decreto? Bueno, este decreto justamente otorga un reconocimiento gubernamental por buenas prácticas sociolaborales superior a un mínimo laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Que el objeto de los reconocimientos sociolaborales giran en torno a las buenas prácticas y sobre todo al poder evidenciar y poder comprobar que las empresas y las organizaciones e instituciones tienen buenas prácticas sociolaborales. Por supuesto que ese cumplimiento de buenas prácticas sociolaborales toma en cuenta elementos relacionados con la conducta empresarial responsable en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Bueno, puede participar todo el parque empresarial, incluso pymes, pueden participar fundaciones, pueden participar organizaciones sociales. Pongo el ejemplo porque ya sucedió. Participaron 2 cooperativas en la primera edición, que fue en el año 24. Participó 2 cooperativas, participó una fundación, participó empresas que están consideradas como altos contribuyentes por el Ministerio de Hacienda, y también pymes. Entonces, la invitación a poder ser una empresa CIRESOL o una organización CIRESOL está presentada
y la invitación para todos está, digamos, es posible. Bien, pasamos a la siguiente. Esto es como para ilustrar muy rápidamente que el Ciresol se compone justamente de 3 órganos de gobernanza. Decíamos hace un momento que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo en el componente de socios estratégicos se animaron a firmar justamente este decreto de creación del sistema de reconocimiento social laborales. Pero ese decreto estructura un consejo que está conformado por el Ministerio de Trabajo, que es el que preside, el señor ministro es el que preside este consejo, y está integrado por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo de Salud Ocupacional, el Instituto Mixto de Ayuda Social y de reciente incorporación el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, ese es el consejo, ese es el órgano de gobernanza superior que tiene el Ciresol. Posteriormente tenemos la Secretaría Técnica Especializada, que es otro ente, es el brazo técnico administrativo del consejo y de todo lo que es el esquema del Ciresol. Y luego tenemos otro órgano de gobernanza que se llaman comisiones técnicas calificadoras por categoría. Y si ustedes ven a la par, están anotados en negrita ciertas categorías objeto de el reconocimiento del Ciresol. Es decir, para nosotros, justamente, el enfoque dentro del ámbito social, ¿verdad? Se dimensiona justamente en todos aquellos esfuerzos. Recordemos que el Ciresol se orienta a las empresas, a las instituciones, a organizaciones, ¿verdad? Que demuestren músculo, ¿verdad? En acciones concretas a través de buenas prácticas para combatir y erradicar, por ejemplo, el trabajo infantil, reducir la pobreza, por ejemplo, la equidad y de la distribución de la riqueza y sobre todo los derechos humanos, ¿verdad? Así como el cumplimiento de las condiciones sociolaborales que se establezcan en las distintas relaciones en el trabajo. Y eso es importante porque hace un momento Gloriana mencionaba sobre la contratación de la mano de obra migrante. Bueno, resulta ser que nosotros para esta segunda edición del año 2025 ya tuvimos una categoría que se llama, que es de personas migrantes trabajadoras. Bueno, que las podemos ver aquí a la par, están en negrita, y las que no están en negrita, las que están en rojo, son porque están en este momento en proceso de construcción. Sin embargo, ya tenemos 6 categorías, por lo cual podemos hacer para reconocer a aquellas empresas que voluntariamente y no obligatoriamente, ¿sí?, quieren asociarse a esta categoría, perdón, a este reconocimiento Ciresol. Entonces vean ustedes que ahí podemos visualizarlo. Vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos a la siguiente. Estas son las categorías un poco ya más visibles. Decíamos que las que están en negrita son las categorías objeto del Ciresol para el reconocimiento, para otorgar el reconocimiento. Entonces, una empresa que en el análisis que hagan, toda esta información está en la página web del Ministerio de Trabajo. Esto es importante porque ahí mismo se encuentran los instructivos y las infografías de cada una de estas categorías. Y eso es importante porque la infografía lo que trata es de hacer una introducción gerencial, ¿verdad? Y si la infografía verdaderamente logra, digamos, provocar a los representantes de las empresas y las organizaciones, pasan entonces a estudiar los instructivos. Y esos instructivos sí van en detalle
de qué es cada una de esas categorías y cuáles son justamente las evidencias que habría que sumar para que efectivamente este tipo de consideraciones, ¿verdad?, sean tomadas en cuenta y la empresa pueda postularse. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte que es bien, pero bien interesante. Bien, pasamos a la siguiente. Para este año, justamente, teníamos estas 6 categorías y déjenme decirles que para nosotros fue muy satisfactorio. Logramos 23 postulaciones. Cuando iniciamos la primera vez en categorías, en el año 24, alcanzamos 5 categorías. En total, con las homologaciones, logramos 10 empresas galardonadas con el Ciresol. Para esta segunda edición, brincamos de 5 a 23 postulaciones. Y según datos gruesos, muy preliminares, tuvimos una postulación en la homologación del INAMU, porque ahorita pues nosotros tenemos una categoría que se llama, permítame nada más, se llama homologación de las buenas prácticas laborales para la igualdad de género, que esta categoría es una categoría que se compone de 8 componentes, de 8 categorías que la da solamente el INAMU. El Ciresol lo que hace es homologarlas. Tenemos entendido que para el año 25, 29 empresas se postularon a esta categoría del INAMU. Por lo tanto, si nosotros en fases, digamos que preparatorias o preliminares, tuvimos alrededor de más de 50, en este caso, postulaciones gruesas. Una postulación, ¿verdad?, no es sinónimo de que vamos a tener el reconocimiento concreto. Bueno, en este preciso momento estamos en esas fases y de eso queríamos hablar un poquito dentro de este marco, porque para nosotros los criterios sociales efectivamente están relacionados con cada una de estas categorías que han sido aprobadas por el Consejo del Ciresol y que ya para esta segunda edición tenemos 6 categorías. Entonces vean ustedes que tenemos una visión de enfoque social con los temas relacionados con el trabajo infantil y la protección de la persona adolescente trabajadora. Significa entonces que si una empresa tiene buenas prácticas sociolaborales y que aluden justamente a este ámbito, al ámbito del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, acérquese al ministerio, acérquese a este reconocimiento porque es valiosísimo, ¿verdad? Además, si la empresa además tiene buenas prácticas sociolaborales en materia de persona adulta mayor trabajadora, ¿verdad?, acérquese también y haga el trámite, hagan el esfuerzo. Ya sabemos que muchas empresas en nuestro país han ido construyendo por iniciativa propia y eso es algo increíble porque efectivamente para un sector, para un parque empresarial tan dinámico, tan lleno de tantas fortalezas, hemos visto que a nivel social han creado por iniciativa propia, lo vuelvo a decir, una serie de modelos para que esas condiciones y medio ambiente de trabajo sean mejores. Entonces, el Ciresol viene a hacer eso, viene a hacer ese reconocimiento para que aquellas empresas que han sido valientes y que han estado en los peores momentos, en las situaciones más dificultosas, pongo el ejemplo de la pandemia en el 2020 y de cómo muchas empresas con muchísima habilidad, con muchísima capacidad y valentía lograron demostrar que tenían buenas prácticas y que mucho en torno a ello provocó también que lograran mantenerse. Entonces, si esa empresa además tiene
buenas prácticas en materia de salud ocupacional en términos de salud, promoción de la salud, seguridad y bienestar de la persona trabajadora, acérquese para que demuestre, digamos, sus capacidades instaladas relacionadas con esta materia de la parte social, ¿verdad? Y así sucesivamente las otras categorías que van a estar presentes para la tercera edición en el año 26. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo impacta ser parte del Ciresol? Nosotros un día de estos estábamos valorando una empresa. Ciresol es una empresa que tiene una sensibilidad social impresionante. Tiene la capacidad de demostrar no solamente que es una empresa que está en orden, ¿verdad? Desde el punto de vista de los criterios de admisibilidad. Marco hablaba hace un momento de los criterios de admisibilidad y de los criterios de evaluación. Pues resulta ser que para poder participar del reconocimiento Ciresol, tenemos una fase de admisibilidad. Ya solo por el hecho de haber superado esta fase de admisibilidad, implica que es una empresa que tiene en orden todo su esquema y ambiente de trabajo. Tanto es así que se debe solicitar a la Inspección de Trabajo un certificado de cumplimiento laboral. Entonces, el inspector que se asigna hace ciclo inspectivo y va y analiza cómo están los derechos laborales, cómo está el ambiente de trabajo, cómo está la parte de la relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, cómo están los componentes de salud ocupacional, cómo están con la póliza de riesgos del trabajo, con el INSS, y emite, si todo en esto sale favorable, efectivamente es una empresa que desde el punto de vista laboral está perfecta. Y eso es un criterio de admisibilidad que se asocia también con un criterio que tiene que estar bien la empresa con Hacienda, por ejemplo, con FODESAF, no puede aparecer como patrono moroso. Y lo más importante, que en el formulario de postulación puedan llenar el espacio con todas las evidencias, que es preferible que sobren que no que falten. ¿Y cuáles son esas evidencias? Las que están en el instructivo que se presenta en la página web. Entonces, y esto para poder verdaderamente superar la fase de admisibilidad. Entonces, ya con solamente que una empresa logra superar esta primera etapa, ¿verdad?, que se llama fase de admisibilidad, ya es una empresa que demuestra que tiene estándar, que tiene esa capacidad y que es suficiente para brincar a la segunda fase, que es la fase de evaluación. Pero entonces, ¿por qué es importante, o como dice esa pregunta, cómo impacta ser parte del Ciresol? Bueno, impacta porque además de tener un estándar elevado, permite incluso convertirse en un ejemplo en materia social. Y aquí hay algo que es importante. No podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Definitivamente. Todo lo que representa para una empresa que es viviente, que es activa, que se esfuerza por salir adelante, sus componentes, no solamente a nivel social, sino que a nivel económico y a nivel ambiental. Ahora, uno dice, pero entonces, ¿será que contar con un certificado será suficiente? No, además se le entrega un diferenciador, un diseño diferenciador que te permite ver efectivamente cuál categoría esta empresa es un ejemplo.
Y como si fuera, digamos, algo muy importante dentro de este marco, porque alguna gente verdaderamente le da ese valor, le da esa postura definitivamente a lo que es el reconocimiento Ciresol. Bueno, imagínense que es una acreditación que le permite ser reconocido cuando se da todos los procesos de compra pública estratégica. Y que esperamos que para este año ya tengamos más empresas y para el año 26 tengamos más empresas y que para el año 27 tengamos más empresas y ojalá que todas las que están relacionadas con refrigeración y aire acondicionado, anímense para que puedan verdaderamente acreditarse a un reconocimiento que les va a convertir en una empresa de alto estándar, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Este es el esquema genérico, paso a paso, de cuál es ese procedimiento que debemos de seguir. Vamos a ver. Resulta ser que las postulaciones se dan a partir del mes de febrero de cada año. Sin embargo, el proceso no empieza en febrero, empieza 2 meses antes, más o menos en el mes de noviembre del año anterior. ¿Por qué razón? Porque se tiene que tramitar un certificado de cumplimiento laboral que lleva consigo el ciclo inspectivo, y el ciclo inspectivo, de acuerdo al manual de procedimientos de la Inspección de Trabajo, tarda un máximo de 2 meses para emitirse los certificados o para no emitirse los certificados. En el caso concreto y positivo, pensemos que la empresa logra conseguir el certificado de cumplimiento laboral. Ese certificado se emite y tiene una vigencia de 30 días. Entonces, generalmente se estará otorgando por ahí más o menos a mediados del mes de enero, para que calce en vigencia con la postulación en el mes de febrero. Ahora, ¿qué pasa entonces en el mes de febrero? Bueno, se da la postulación con cuáles criterios para poder pasar la admisibilidad. Bueno, primero que nada, presentar la declaración jurada y el formulario de postulación, que lleva consigo el certificado de cumplimiento laboral y que debe ser solicitado en el mes de noviembre, tal y como lo decíamos, ¿verdad? Y estar al día con la Caja, con el INS, FODESAF, Hacienda y todo lo que tiene que ver con materia de salud ocupacional. Decía hace un momento Marco, los criterios de admisibilidad están dados en su gran mayoría por normativa. En este caso, no pueden faltar. Es decir, si falta algo aquí, inmediatamente la convierte en inadmisible, ¿verdad? Pongamos el caso. Resulta ser que todas las empresas, la empresa hizo todos los esfuerzos, presentó toda la documentación y todo, y le hizo falta el certificado de cumplimiento laboral. Entonces no se puede admitir. Cuando se admite es cuando tiene completos todos los criterios de admisibilidad. Y cuando eso sucede, entonces los criterios de admisibilidad se superan y se declaran como fase número 1 y pasan a la fase número 2, que es las acciones de evaluación. ¿Qué es lo que va a evaluarse? Bueno, las evidencias que justifican la buena práctica. A ver, ya pasaron la fase de admisibilidad, ya lograron demostrar la admisibilidad, ¿sí? Ahora van a la fase de evaluación, que es justamente las evidencias que se logran demostrar cuando se hacen presentes, y entonces es la persona evaluadora, que es un experto, ¿verdad? Irá a visitar. Un elemento importantísimo, ¿eh? Las personas evaluadoras no son genéricas. A ver, decíamos hace un momento, la empresa se postuló en persona adulta mayor trabajadora, entonces va a evaluar una persona experta en esa categoría, que generalmente no, es
funcionaria del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. O, por ejemplo, la empresa se postuló en promoción de la salud, la seguridad y el bienestar, que es el tema de salud ocupacional. Las personas evaluadoras son expertas de salud ocupacional y van a evaluar en concreto en la categoría que han escogido y seleccionado para participar del Ciresol. Una vez que ya la persona evaluadora ha hecho la evaluación y emite un informe, y ese informe se remite para ser revisado y analizado por la Comisión Técnica Calificadora, por el tercer órgano de gobernanza del Ciresol. Y ahí es justamente donde se emite el acuerdo de otorgar el reconocimiento o denegar el reconocimiento. Y bueno, ¿y qué pasa después de eso? Bueno, para las empresas que se reconocen, ¿verdad? Se les realiza un acto formal de entrega de este Ciresol. El año pasado fue algo muy bonito, algo muy interesante. Para este año estamos nosotros también organizando un evento bien bonito, bien lucido, porque vale la pena. Ahora, empresas que fueron denegadas el año pasado han vuelto a participar y ahí están. Entonces uno dice, bueno, es una cuestión también que más bien lejos de pensar que fueron denegados y hasta ahí llegamos, se convirtió también en un hito de motivación, de estímulo para poder participar y sacar adelante la categoría que creyeron podían hacerse acreedores del reconocimiento. O sucedió que una empresa que el año pasado logró el reconocimiento con personas con discapacidad trabajadora, en esta segunda edición participó en salud ocupacional. ¿Ve? Entonces, las empresas pueden escoger las categorías que tengan músculo para demostrar, ¿verdad? Por así decirlo. Es decir, que tengan las evidencias suficientes y necesarias para lograr superar el puntaje mínimo para poder hacerse acreedor al reconocimiento Ciresol. Bien, pasamos a la siguiente. Hay aquí un elemento que es muy importante y que efectivamente para el sector de refrigeración y aires acondicionados, que me parece sumamente importante, y es justamente ese vínculo que tiene el Ciresol con el sistema de compras públicas estratégicas. El artículo 4 del decreto de creación del Ciresol, del Sistema de Reconocimientos Sociolaborales, plantea que se debe promover la incorporación de criterios de sostenibilidad social en los procesos de las compras públicas por medio de los reconocimientos del Ciresol. Recuerdo en la guía anterior, que era de abril del año 22, planteaba varias formas para demostrar que tenían poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Me recuerdo de las personas con discapacidad trabajadoras. Decían, bueno, yo puedo comprobarlo con una certificación del consejo, del CONAPDIS, ¿verdad? De que aquella persona o aquel grupo de trabajadores míos, de trabajadores de la empresa, eran personas con discapacidad. Y recuerdo que en el último renglón decía, o en su defecto contar con el reconocimiento del Ciresol. Bueno, en aquel entonces se usaba el término Cirelso, ¿verdad? Pero en realidad era Ciresol. Entonces, ya para esta nueva guía se han afinado los detalles y se ha considerado el hecho de que la empresa puede tener sí o no el sistema de reconocimientos sociolaborales
a través de este reconocimiento tal, ¿verdad? Porque las formas para evidenciar las en que se hacía anteriormente siguen estando vigentes. No obstante, pienso yo que a través del reconocimiento Ciresol es más sencillo poder presentar ese requisito ante los pliegos de condiciones, ¿verdad? El artículo 16 dice acreditar la existencia del reconocimiento en los procesos de compras públicas sostenibles cuando el pliego de condiciones lo prevea y conforme a la normativa vigente en materia de contratación pública. Si en una empresa, si en un pliego de condiciones de aires acondicionados o de refrigeración han considerado tomar en cuenta elementos relacionados con mano de obra migrante, bueno, recordarles que tenemos una categoría que se llama, que es de personas en condiciones migratorias, ¿verdad? Y que efectivamente una empresa que se dedique a venderle bienes y servicios en materia de aires acondicionados y refrigeración, y tienen el certificado relacionado con el Ciresol en la categoría de población migrante trabajador, pues simplemente tendrán que, o sea, podrán adjuntarlo y en fase de evaluación ya revisar los elementos y los elementos adicionales que puedan obtener, ¿verdad? Y el artículo 31 dice: en los procedimientos de contratación en los que se establezcan criterios de sostenibilidad social, podrá considerarse el reconocimiento del Ciresol como documento para evidenciar el cumplimiento de estos criterios en la compra pública estrategia. El pliego de condiciones dispondrá la forma en que deba acreditarse este reconocimiento ante la administración o entidad contratante. Pensando un poco arriesgadamente, podríamos decir nosotros que solo el hecho de tener el reconocimiento Ciresol, ya podríamos pensar nosotros en un puntito mínimo, ¿verdad? Para estas empresas que le venden bienes y servicios al Estado. Bien, pasamos a la siguiente. Yo quería agradecer a partir del año 24, de mayo 24, o sea, el año pasado, una circular que fue construida y planteada por la Dirección de Compra Pública del Ministerio de Hacienda. Y es justamente comentándole a las proveedorías nacionales que el Ciresol ya estaba, ¿verdad? Y efectivamente, ya estaba y ya estamos y vamos a seguir adelante y vamos a seguir creciendo. Y de verdad que pues poder decirles con toda la sencillez y la humildad del caso de que justamente pues el Ciresol va a generar más procesos. De hecho, tenemos 2 nuevas categorías que se van a adicionar en el año 26. Muy posiblemente también exista una tercera que se dará a conocer en su momento oportuno para que las empresas también estudien a ver si tienen evidencia, si tienen buenas prácticas para demostrar y que puedan verdaderamente participar. Y de esto se trata. Decir que los reconocimientos del Ciresol se otorgan por 2 años. Y tienen también una prórroga de 2 años más. Quiere decir esto que podríamos estar al frente de un reconocimiento que puede durar 4 años, ¿verdad? Entonces, eso sí, a los 4 años, borrón y cuenta nueva, diría algunos abuelos de nosotros, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces la gente cree que es como una gestión que se hace una única vez para el resto de la vida. No. Este tipo de reconocimientos tiene un vencimiento de cada 2 años, prorrogable 2 años más, máximo 4 años, ¿verdad? Es decir, el horizonte del reconocimiento llega a los 4 años y borrón y cuenta nueva, vuelve a empezar otra vez, ¿verdad? Y luego
mencionar que bueno, que algunas proveedorías institucionales están incorporando el sistema de reconocimiento sociolaboral en sus pliegos de condiciones y que eso va a ir creciendo, ¿verdad? Bueno, así, a grandes rasgos, pasamos la última, me parece que ya es la final. Ya se la paso, don Eduardo, en un segundito. Sí, sí. No, decirles que efectivamente nosotros estamos pues a las órdenes y tal y como hemos visto el día de hoy de los maestros que nos han precedido, hoy hemos aprendido una gran cantidad de cosas que no sabíamos, pero que en combinación este tipo de cuestiones lo que provocan es que pues mejoremos, ¿verdad? Yo soy uno de los defensores de que la compra pública definitivamente incide en el desarrollo social de un país. Costa Rica es muy especial. Yo de vez en cuando me pongo a pensar toda la obra pública, todo el trabajo que esto significa y efectivamente un buen esquema de compra pública definitivamente nos hace avanzar, nos hace desarrollarnos. Yo decía hace un rato, yo me acuerdo lo de los gases que afectaban el ozono y me acuerdo de el halón, que era uno de los gases que afectaban, que se utilizaban en los extintores y que fue retirado justamente, si mal no me recuerdo, porque afectaba la capa de ozono y que en algunos lugares en América del Sur esa capa ya está completamente, digamos, vencida y que entonces ese tipo de efectos nos traen consecuencias muy negativas. Entonces yo recordaba un poco sobre eso y decía, la fuerza de mi Cristo, de verdad que este tipo de cuestiones, cuando se le pone atención, alma, corazón y vida, definitivamente que marcan diferencia, ¿verdad? Bien, aquí en esta última filmina están nuestras coordenadas y nos pueden escribir a la página, perdón, al correo electrónico que está ahí planteado y estamos a las órdenes, ¿verdad? Definitivamente que para mí pues ha sido un verdadero honor compartir un ratito en este tema que conozco muy poco, pero que verdaderamente estamos a las órdenes, ¿verdad? Así que muchas gracias y bueno. Muchísimas gracias a don Eduardo, a don Marco y a doña Gloriana por esta exposición de estos temas interesantes que compartieron con nosotros esta tarde. Antes de pasar a la lectura de algunas preguntas que las personas participantes han venido realizando, quiero recordarles el registro de asistencia. El enlace se ha colocado en varias oportunidades en el espacio precisamente de preguntas y respuestas para que puedan registrar su asistencia y también acá les estamos colocando un código QR para que puedan utilizar el celular para también completar la asistencia a aquellas personas que no lo han hecho todavía. Muy bien, vamos a leer la pregunta. La primera que tenemos acá es una pregunta anónima. Dice, ¿cómo asegura el Ciresol que la condición de cumplimiento con FODESAF y otros aspectos se mantienen y no hay un incumplimiento en determinado momento? Esto porque puede hacerse una revisión en un momento determinado, pero puede variar la condición de cumplimiento. Tal vez, don Eduardo, si gusta dar respuesta. Muchas gracias por la consulta.
Nosotros al inicio de la fase de admisibilidad o dentro de la fase de admisibilidad tenemos dos mecanismos que nos permiten revisar. Primero, consultar los registros de FODESAF que vía convenio se han podido establecer entre la FODESAF y la Dirección Nacional de Seguridad Social, que es la que, digamos, contiene el sistema de reconocimientos sociolaborales. Esa es la primera. Digamos, se revisan los registros, se pone el número de cédula jurídica, incluso hay empresas que son sustentadas por cédula jurídica por cédula física, ¿verdad? Son empresas unipersonales, por así decirlo, y consultamos con los registros que tienen los compañeros de la FODESAF. Ese es el primero. Y el segundo elemento que revisamos es cuando se consulta si hay alguna duda directamente a la dirección del FODESAF, ¿verdad? O sea, son dos opciones que tenemos. Usualmente la que más realizamos es la consulta vía convenio a los registros en línea que tiene el FODESAF para tales casos. Esa es más o menos cómo lo hacemos. Muchas gracias, don Eduardo. La siguiente pregunta es de Armando Calderón. Dice, buenas tardes, se dice que para optar por el certificado de Ciresol se puede postular. Escuché que se puede participar de una categoría. ¿Es posible postularse en múltiples categorías para el certificado de Ciresol si se cumplen los requisitos de varias de ellas? Correcto, don Armando. Sí, es muy importante esa oportunidad. Hay que revisar muy bien las evidencias que tengan y que sustenten las categorías en las que consideren el empresario y el equipo de trabajo postularse. Puede ser que una empresa quiera postularse en persona con discapacidad trabajadora y que tenga muchas evidencias. Perfecto. Pero también diga, mira, también tenemos evidencias de persona adulta mayor trabajadora. ¿Por qué no lo intentamos? Si tenemos suficientes evidencias, entonces se postulan las dos. Ah, pero resulta ser que además de eso, de ahí tienen una oficina de salud ocupacional, ¿verdad? O tienen ingenieros en salud ocupacional y también han venido haciendo un esfuerzo en los temas de salud, seguridad y bienestar, y entonces participan en tres. Mi recomendación es, hagan primero un análisis, ¿verdad? Y si ustedes ven que tienen suficientes evidencias para demostrar, adelante. Háganlo, porque una empresa con más categorías, ¿verdad? Demostrará todavía más. Y eso es muy valioso, déjenme decirles, ¿verdad? O puede hacer que la empresa diga, ¿no? Y nos vamos a postular en las 8 categorías que vamos a tener. ¡Wow! Sería maravilloso, sería increíble una empresa que tiene las 8 categorías. De verdad, créanme que sí, que una empresa tiene la posibilidad de participar en las categorías que crea que tiene las evidencias necesarias para salir adelante con el certificado, con el reconocimiento Ciresol. Gracias, don Eduardo. Mónica Vargas Rodríguez dice, los aspectos obligatorios en la legislación ambiental aplican para las empresas que son importadoras y distribuidoras directas de equipos de aire acondicionado. Si la vida útil de los equipos de aire acondicionado es de aproximadamente 10 años y en estos 10 años se cambia de proveedor una vez que se venza el tiempo de garantía técnica, ¿cómo se aseguran las empresas estatales que las empresas de mantenimiento cumplan con la solicitud que se hizo al momento de la compra de los equipos de aire acondicionado? Gracias, Silvia. Voy a permitirme responder esta pregunta. Bueno, básicamente voy a irme un poquito atrás para entender un poquito el principio de responsabilidad extendida del productor importador. Vean, este principio que está establecido en nuestra legislación no es un principio que
que se inventara en Costa Rica. Es un principio que ya viene más antes de los años 90, por allá los países OCDE fueron los que introdujeron este principio enfocado en el productor importador para garantizar principalmente que los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos tuvieran una gestión adecuada en todo el ciclo de vida, ¿verdad? Eso ya tiene su tiempo. De hecho, Costa Rica es un país OCDE y en el proceso de adhesión, este fue uno de los principios en los que más se insistió que el país tenía que reflejar en su legislación. Y aquí voy a introducir un concepto, un término que se acuñó en su momento cuando se dio la discusión de este principio, y fue el principio o el término de residuo huérfano. Como ustedes podrán entender este término, la discusión se dio en el momento en que se decía, bueno, si le establezco esta responsabilidad a un productor o importador, ¿qué pasa si ese productor o importador el día de mañana ya no existe? ¿Verdad? El residuo quedaría huérfano. Fue por esa razón que se introdujo el concepto de unidad de cumplimiento, para que la responsabilidad quedara atada a la unidad de cumplimiento. Yo antes les expliqué, ¿verdad?, que la legislación nacional establece el concepto de unidad de cumplimiento como una figura legal conformada por uno o más productores o importadores para garantizar este principio o la gestión adecuada de estos residuos, ¿verdad? Entonces, si en caso de que una empresa, un proveedor, el día de mañana ya no esté, la responsabilidad se continúa, se acarrea, se mantiene viva a través de su unidad de cumplimiento. Y recuerden que las unidades de cumplimiento están registradas ante el Ministerio de Salud. Ellos tienen que crear un plan de cumplimiento, etcétera, etcétera, y indicar cuáles son las organizaciones que forman parte de su unidad de cumplimiento. Esto me parece muy importante tenerlo presente, e inclusive voy a permitirme leer la definición de importador que está en el decreto ejecutivo 38272. Voy a leerlo textualmente. Dice: importador: toda persona física o jurídica que importe o introduzca en el mercado nacional un bien para su comercialización y que genere uno o varios de los residuos indicados en el anexo 1 del presente reglamento. En el anexo 1 de este reglamento están los aires acondicionados y los equipos de refrigeración, perdón. Entonces, me parece que con estos conceptos, ¿verdad? Esta claridad en cuanto a la definición de importador, con esta claridad respecto a la figura de unidad de cumplimiento, entonces, me parece que esa preocupación quedaría abordada. Inclusive, esto fue una discusión, repito, desde hace muchos años en el marco de los países OCDE, y por eso fue que esta figura de estructura legal fue establecida. No sé si respondí la pregunta, más bien, pero bajo mi punto de vista, ese es el enfoque que quería mencionar. Muchas gracias, Marco. Muy bien. Llegamos al final de las preguntas que formularon los participantes. Quiero agradecer nuevamente a doña Gloriana, a don Marco y a don Eduardo por habernos acompañado esta tarde y haber compartido su conocimiento en estos temas de interés. A todas las personas participantes también agradecerles el haberse conectado y casi nos despedimos, no sin antes recordarles que la grabación de este webinar estará en los próximos días, así como las demás grabaciones en la página del Ministerio de Hacienda, que pueden encontrar en la parte inferior donde dice Contratación Pública, Gestión del Conocimiento. Los webinars aparecen ordenados por año y en cada año ordenados también por fecha, cada uno de ellos. Recordarles también la dirección de correo oficial de la Dirección de Contratación Pública, dcop@hacienda.go.cr, para las consultas en materia de contratación pública que sea necesario que hagan. Nuevamente les agradecemos a todos y todas por su participación. Los invitamos a nuestros siguientes eventos de capacitación y les deseamos muy buenas tardes.